¿verdad? A veces la palabra es recordatoria, que sí, que para nosotros no es maravilloso repetir la misma cosa, para ustedes de beneficio. La razón por la cual la Escritura dejó 4 evangelios, la Torá está, hermano, hay cosas que se repiten, hermano, también en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, es porque somos dados a dudar. Y Dios, que es un buen maestro, nos recuerda, porque son principios que no debemos de olvidarnos para poder implementarlos. Si nos olvidamos, no lo vamos o no lo estamos poniendo por obra. Pero cuando algo que pones por práctica, no se te olvida. Amén. Vaya pues conmigo a Romanos capítulo 8, gracias. 8 versículo 14. Romanos 8, 14. Y cuando usted lo encuentre, si puede, ponerse unos segunditos más sobre sus pies para darle de lectura a la palabra del Señor, al versículo inicial en Romanos 8, 14. Y dice así la preciosa palabra del Señor: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra y tu presencia. Te agradecemos por el tiempo que nos dedicas para instruirnos, para enseñarnos, para capacitarnos, para traernos en pos de ti, para mostrarnos tu amor tan grande y la cercanía que quieres tener con cada uno de nosotros. Atráenos en pos de ti, rogamos, y revélanos tu palabra de manera que nuestra vida pueda ser transformada a la imagen y semejanza de Jesús el Cristo. Amén y amén. Tómese la libertad de sentarse, mi estimado en Cristo. Ser guiados por el Espíritu de Dios es una característica exclusiva de los que somos sus hijos. Un beneficio que muchas veces no aprovechamos o ignoramos, por ende sufrimos las consecuencias. Uno de los beneficios mayores que la iglesia tiene, que el creyente, que el Hijo de Dios tiene, es la guianza del Espíritu Santo. Es la dicha, hermano, de tener la persona llamada Espíritu Santo para que guíe nuestros pasos, para que enderece nuestras sendas, para que revele la voluntad del Padre en nuestras vidas, y así asegurar el éxito, y así asegurar que nos vaya bien. Lamentablemente, hermanos, a veces nos dejamos guiar por los impulsos del alma, nos dejamos guiar por lo que ven nuestros ojos, nos dejamos guiar por el razonamiento. Y no estoy diciendo, hermano, que el razonamiento lo aventemos a la basura, sino que nuestro razonamiento tiene que alinearse a la alianza del Espíritu, a la palabra del Señor. Amén, porque amén. Sus caminos no son como los nuestros y sus pensamientos no son como los nuestros. Pero cuando nos alineamos, entonces tenemos la mente. ¿Qué pasó? Está descargando la batería. La mente de Cristo. Sí, acá se Gloria a Dios. Y la alianza del Espíritu, la mente de Cristo, se establece, hermano, cuando pensamos como Dios. Nunca es la voluntad de Dios que nosotros pensemos como el mundo piensa, o como pensamos sin la vida de Dios, sino que ahora el criterio de nuestras decisiones está basada en el criterio de Dios, si no llega a ser un criterio equivocado. Por eso, hermano, una de las cosas más tristes es teniendo a nuestra disposición la guianza del Espíritu y no dejarnos guiar. Pero la guianza de Dios se manifestó en 3 facetas o de 3 maneras. Cuando usted estudia la Escritura, usted se va a dar cuenta, hermano, que cuando el Señor saca al pueblo de Israel y lo va a introducir en una tierra que no conocía, va a caminar, hermano, en un desierto,
en un proceso que nunca habían experimentado, porque, reitero, tenían más de 400 años en esclavitud. Nacían en Egipto, se morían generaciones, nacían nuevas generaciones, pero todo en torno del sistema egipcio, todo en torno a una vida de esclavitud. Así como nosotros, hermanos, a menos que usted sea creyente de generaciones, la mayoría, hermano, era un sistema caído, era un sistema corrompido, era un sistema, hermano, idólatra, era un sistema, hermano, machista, feminista, todo lo contrario a como Dios opera y su reino. Y Dios tuvo misericordia de nosotros y nos sacó de esa esclavitud. Y Él se encarga, hermano, porque hay una promesa. Al pueblo de Israel le prometieron llevarlos a una tierra donde manaba, fluía leche y miel. Amén, una gloria tierra a de Dios. abundancia. En las diferentes etapas de su vida, usted va a entender y va a ver que Dios nunca lo va a dejar y nunca lo va a desamparar. Siempre va a estar Dios ahí, pendiente de cada uno de nosotros. Dice la Biblia que hasta los cabellos, los pocos que tenemos algunos, los tienen contados. Bendito sea el Señor. Y el pueblo de Israel, hermano, entró en complicaciones, porque ya no iban a ser guiados por los azotes. Los israelitas se movían en la medida que los oprimían, en la medida que los azotaban. Y hermanos, ya no los iban a azotar para que se movieran, ya tenían que seguir la nube de gloria durante el día, la columna de fuego durante la noche, y también, como dice Hebreos 3:16 en la versión de las Américas, dice: porque quienes habiendo oído le provocaron, ¿acaso no fueron todos los que salieron de Egipto? Esta versión dice guiados por Moisés. Entonces está utilizando la columna de fuego, la nube de su gloria y al ministro, al siervo de Dios, para guiarlos. Es decir, hermano, que ya no iban a ser, hermano, azotados para que se muevan. Muchos creyentes, escuchen, muchos creyentes casi tienen que azotarlos para que se muevan. Si no sienten el azote, si no sienten el regaño, el insulto, las patadas, etcétera, no se mueven, no actúan. Eso es lo primero que entraron en choque, hermano, porque y los capataces no te pusieron capataz, te pusieron un ministro, te pusieron una nube, te pusieron fuego. Para nosotros, hermano, nos pusieron el Espíritu Santo. Las tres facetas, hermano, representan, hermano, la palabra de Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios. El ministro, pastor en este caso, y la voz. Diga conmigo, voz. ¿Por qué digo la voz, hermano? Porque solamente en la nube, cuando bajaba la nube, Dios hablaba. Dios hablaba a Moisés. Voy a bajar en la nube, en densa nube, y te voy a dejar escuchar mi voz para que ellos sepan que yo estoy hablando contigo. Fundamental. Lo primero, hermano, y esto, hermano, es progresivamente, porque si algo debe de anhelar o algo debe de ser natural, es escuchar su voz. Mis ovejas escuchan ¿qué? Mi voz. Y me siguen. Ya no es, hermano, por eso nosotros no somos arreando a la gente. La gente tiene que seguir. ¿Sí me están a explicar? Y eso, hermano, y si algo lo he mencionado, hermano, si algo he detectado, el Señor me permitió venir acá a la Ciudad de México o al Estado de México, porque a todos le quieren llamar Ciudad de México, ¿verdad? Pero desde 1999, 2000 comencé a venir con el apóstol Juan Viator, cuando en aquel entonces todavía seguíamos en llamada final los dos. Y veníamos con el apóstol Víctor Garduño y había un montón de congregaciones y
y él me delegaba para que yo agarrara unas congregaciones y otras para estar ministrando. Pero si algo detectaba en ese factor, en ese tiempo, hermano, era que la mayoría de los pastores pastoreaban de manera de capataz. A gritos, a insultos, a regaños, a truena de dedos, hermano. Y la gente, hermano, era... Porque una de las características de la oveja, linda, diezmadora, no diezmadora, oveja, es que es dócil. El chivo, hermano, de volado, se sabe que es chivo, ¿no? Pero la oveja es dócil, es tranquila, aun cuando la están esquilando, no trasquilando, porque el pastor no debe trasquilar es que a la brava comienza a arrancar lana. Esquilar es que con mucho cuidado le remueve la lana para que pueda tener visión. Pero hermano, era impresionante, hermanos. Y la gente, hermano, estaba contenta. Entonces, cuando se les amaba de manera dócil, cuando se les pedía algo de manera amable, no se movían. Tenía que ser a regañadas y a sombrerazos, hermanos. A usted no, hermano, yo sé que usted no, pero en aquel, estoy hablando en el 2000, no estoy hablando recientemente. Y así lamentablemente, hermano, no tienen que estar arriándote. Porque es oveja, no vaca. ¿Sí, mis hermanos? La linda ovejita escucha la voz. Dios de esa manera, pero saca un pueblo, hermano, que estaba acostumbrado a que tenían que pegarle si no actuaba. Oye, como que no nos están pegando. Entonces ellos sentían que podían, ¿qué? Rebelarse. Ah, no me van a pegar, entonces si no me estás pegando, quiere decir que somos iguales. Porque el que me pega es el que está por encima de mí. Y si no me estás pegando es porque somos iguales. Y comenzaron a rebelarse contra Dios, hermanos. Contra Dios. Y contra el hombre de Dios. Pero vamos a ver, hermano, porque esto es vital. Esto es fundamental. Usted y yo tenemos que ser lindas ovejitas que escuchan la voz de Dios. Pero es progresivo. Es por etapas. Y vamos a ver cómo es que Dios comienza a desarrollar el oído para que escuche su voz. Y va a hacerlo a través de la guianza, las etapas de la vida. Y comienza todo con su palabra. Digo, amigo, su palabra. La primera manera de guiarnos, hermanos, en Cristo. Hay sus excepciones. Hay gente que recién convertida escuchó la voz de Dios. Pero esa es la excepción, no la regla. La mayoría vamos a aprender la guianza del Espíritu, la guianza de Dios a través de la Escritura. ¿Por qué? Porque tu palabra, ¿qué es? Lámpara a mis pies. Lámpara a mis pies. Lucas capítulo 16, vaya conmigo. Aquí hay un ejemplo de alguien que no quiso dejarse guiar por la Escritura, pero prefería guiarse por la voz. Quería brincarse la Escritura, quería brincarse todo el proceso. Y dice Lucas 16, 27 al 31. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Se acuerdan el rico y Lázaro? Y Abraham le dijo, versículo 29, a Moisés y a los profetas tienen. ¿Cómo los tienen? No los tenían físicamente, los tenían a través de la Escritura. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepintieran. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Si no obedecemos lo escrito, no vamos a obedecer o creer el testimonio de otros, aunque resuciten de los muertos. Hermanos en Cristo, muchos dicen, es que Dios ya no me habla. Sí, Dios te habla.
pero te está hablando a través de lo escrito, a través de la palabra. Nadie puede decir, Dios no me habló. Sí te habló a través de lo escrito. Esa es la manera que Dios escoge primeramente para guiarte. Porque si no aprendes a dejarte guiar por la escritura, entonces cualquier voz te puede engañar. ¿Sí me están explicando? Cualquier voz que escuches, quítate la vida. ¿Quién me está diciendo eso? Pues Dios no, mis hermanos. Si no sirves para nada. ¿Qué te está diciendo eso? Hello. Es importante que su vida y la mía se comience a guiar por lo escrito está, por la palabra del Señor. Por eso la importancia que nosotros prediquemos de la palabra. De la palabra, no filosofía, no psicología, no hermano, etcétera. De la palabra del Señor. Y la escritura nos va guiando. Jesús lo puso de esta manera. En Juan capítulo 5, versículo 46 al 47. Juan 5, 46 al 47. Miren lo que dice Jesús. ¿Estamos ahí? Porque si creyeres a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no crees sus escritos, ¿cómo crees mis palabras? Esto es muy importante, mis hermanos. Hay gente, hermano, que dice que Dios me dijo, Dios me habló, y así se la pasan. Dios me dijo, el Espíritu Santo me dijo, Dios me está hablando ahorita. Espérate. Si lo que estás diciendo contradice lo escrito está, no es el Dios verdadero el que te está hablando, no es el Espíritu de Dios. Esto es muy importante. Por eso mi pueblo padece por falta de conocimiento. La escritura es lo primordial para que Dios comience a guiar nuestras vidas. Porque este no es un libro histórico, mis hermanos. No es un libro de religión como el libro de Mormón, como el Corán, hermano. Esto es inspirado por Dios. Esto, hermano, tiene profecías que se han cumplido. Es decir, que se anunciaron miles de años antes y se han cumplido miles de años después. Ningún otro libro puede acertar eso. Ni el Corán, ni el libro de Mormón, la Perla Negra, ni, hermano, los libritos de los testigos contra Jehová. Ningún otro libro. Es la escritura inspirada por Dios. Ha habido diferentes versiones y traducciones, pero Dios, hermano, se ha encargado de mantener su iglesia guiada por la escritura, revelada. Por eso Josué capítulo 1 versículo 8 dice, vaya rápidamente, porque hermanos, hermano, tanta gente mete a Dios, hermano, pero si metes al Dios sacándolo de la Biblia, es decir, que excluyendo lo que está escrito, ese es otro Dios, hermanos. Y lamentablemente, hermanos, en Cristo Jesús, en las congregaciones se puede infiltrar otro Cristo, otro espíritu y otro evangelio. El pueblo de Israel, hermano, al ver que Moisés se tardó, hicieron un becerro de oro y dijeron, los dioses que te sacaron de Egipto. Imagínense nomás. A la par, hermano, de la gloria de Dios estaba, hermano, ellos ofrecían sacrificios a Moloch, dice la Escritura. Y hay congregaciones, hermano, que le atribuyen cosas al Espíritu Santo que no son del Espíritu. Dicen que es el Evangelio, pero no es el Evangelio de Jesucristo. Es otro Cristo. Una de las tareas que tenemos nosotros es formar a Cristo en ustedes.
El apóstol Pablo dijo, sufro dolores de parto hasta que Cristo se ha formado. Pero ¿qué Cristo estamos formando, hermanos? ¿El de la Biblia? Esto es muy importante, porque hay congregaciones que tienen un Cristo deformado. No es el Cristo del de la Biblia. Son pleiteros, son hermanos. Le voy a un ejemplo, hermano. El Cristo de los solo Jesús no es el Cristo de la Biblia. Porque para el Cristo de los solo Jesús, Jesús es el Padre y el Espíritu Santo. No hay tres personas. Es uno, no más. Punto. Y es Jesús. Y ellos se complican, hermano, cuando les preguntas. Óyeme, pero entonces la voz que se escuchaba cuando se abrió el cielo y la paloma que bajó y el Jesús que estaba ahí, ¿qué hacemos con eso, hermanos? ¿Y quién murió? Si Jesús es el Padre y el Espíritu Santo, entonces ¿murió Dios? Hermanos, por eso les digo, y están formando un Jesús que comienza con el bautismo en el nombre de Jesús, que solo ese Jesús es distinto al Jesús de la Biblia. ¿Sí? Los mormones tienen un Jesús que es el hermano de Lucifer, y por envidia hay un pleito entre hermanitos, hermano. Jesús es el que decide venir a morir, y aquel se enojó porque Jesús vino. Ese es otro Jesús. Algunos hermanos están formando un Jesús avaro, que solo piensan en lo material y nomás predican, no de prosperidad, predican de dinero. Si usted da 1,000, Dios le va a regresar 10,000. ¿Qué están predicando? Dinero. Predicar de prosperidad es buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo será añadido. Por eso estamos ahí en Josué 1:8. Nunca, dile que está a su lado, nunca, que está atrás de usted, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Ahí ya muchos nos descalificamos, hermanos, porque hablan filosofía, hablan tradición, hablan la abuelita dijo, hablan, hermano, chismes, murmuraciones, críticas. Lo que menos hablan es la palabra de Dios. Y aquí dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. Ahí a otros se descalificaron, hermano, porque ni de día y de noche la leen. La leen el domingo, y eso porque el pastor les da los versículos. El miércoles, porque asisten el miércoles. Meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. ¿Cómo te saldrá? Bien. Cuando usted y yo meditamos en la palabra, hablamos palabra, lo escrito nos está guiando y todo nos saldrá bien. ¿Por qué nos salen las cosas mal? Porque las hacemos a nuestro criterio y violamos los principios escritos en la palabra. Y esto sin acepción de persona. Usted puede estar bien en su matrimonio, bien contento porque trata bien a su mujer, la ama como Cristo ama a la iglesia, pero en sus finanzas, tronado. ¿Por qué? Porque es un tacaño, no es generoso, no le da a Dios lo que es de Dios, no ofrenda ni diezma ni nada. Matrimonio feliz, pero bolsillos tristes. ¿Por qué? Porque hay un principio para las finanzas, hay un principio, hay una escritura para el matrimonio. ¿Sí me están dando a explicar? Esto es muy importante. Y Él quiere que nos guiemos, no por lo que escuchas, ves o razonas. Si está escrito, déjate guiar por Él, porque solamente así te va a ir bien. Solamente así. Y así vas a poder. No te guíes por lo que sientes, porque tu corazón es engañoso. El mío también, para que no se ofenda. No te guíes por lo que razones, lo que piensas o lo que ven tus ojos, son engañosos, es temporal. Guíate siempre, escrito está en la escritura. Eso es lo que debo de hacer y me va a ir bien. Esta decisión que se me ha llegado
¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la Escritura? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Hay gente, hermano, que, reitero, es que Dios no me ha dicho. Ya te dijo, hace 2000 años. Lo inspiró en sus profetas, en sus apóstoles. Lo dijo a través de su Hijo. Anteriormente nos habló a través de profetas, ahora nos habla a través de su Hijo, Jesús. Si está escrito, ya Dios habló y el tema ya está resuelto. Que nosotros nos resistamos, que se nos complique, que nosotros resistamos es totalmente diferente. Pero ¿cuántos queremos que todo nos salga bien? Hermanos en Cristo, escuchen por favor, todo. Yo no nomás quiero un matrimonio feliz. Yo quiero todo que salga bien. ¿Y por qué? Porque eso es lo que Dios quiere para mi vida. Yo tengo una hija, tengo 3 hijos, 2 nietos. 3 nietos. Y yo quiero que a todos ellos les vaya bien. Bien, pero bien, hermano, en todas las áreas, su matrimonio, sus finanzas, como hijos, como padres, como empresarios, como en todo lo que emprendan, que les vaya bien. Eso es el deseo de Dios. Por eso escribió esto, por el Espíritu, para asegurar que nos vaya bien en todo. Segunda de Pedro 19, Reina Valera 60 dice, tenemos también, ¿qué tenemos? La palabra profética, ¿cuál? La más segura, a la cual haces bien en estar atentos como una torcha que alumbra en lo oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Bendito sea el nombre del Señor. La versión de las Américas dice, a la cual haces bien en prestar atención como una lámpara que brilla. Te pueden profetizar, te pueden anunciar, te pueden decir, esta es tu mejor temporada, sueña en grande, etcétera y etcétera. Pero la palabra profética más segura es la Escritura. Si tú no honras a Dios, si tú no obedeces a Dios, es tu peor temporada cada vez que llega un nuevo año. No va a haber cambios. No importa qué profeta venga, haga marometas en el aire, no importa si te agarras temblando y chillando, hermano, si no, esta es la palabra profética más segura. Le tenemos que prestar atención. Porque eso va a causar, hermano, que Cristo se forme en nosotros. Y se va a comenzar a ver en tu vida y en la mía, no una persona religiosa, que tiene religión, sino se va a comenzar a ver a Cristo. Porque una de las funciones que hace el Espíritu Santo, impregna. ¿Pero qué impregna? El verbo, para que se forme Cristo. Segundo de Timoteo 3, 16 al 17. Llegaremos a la voz, porque Dios quiere que también seas guiado por su voz, pero es importante esta faceta, esta parte es vital, fundamental, para que puedas discernir las voces, porque en el mundo espiritual hay muchas voces. Está la voz tuya, tú tienes tu voz. Está la voz de tu esposa, los que somos casados. ¿Cuántos tenemos esposa? Bueno, gloria a Dios, que no la nieguen. La voz de los demás. ¿Sí? Si usted trabaja en una empresa y usted le dice soy cristiano, van a comenzar a expresar sus opiniones. Seguramente te prohíben todo y etcétera. Y van a hablar. Están las voces de los hermanos, está la voz de su pastor, está la voz del diablo, el Señor lo reprenda, de espíritus contrarios.
Y hermanos, esas voces no llegan, hermano, con micrófono y todos roncos, hermano, apestando a azufre. Ellos vienen como ángeles de luz. Ellos vienen, hermano, sembrando dudas, cuestionando la palabra, metiendo zancadilla, llamando lo de Dios que es para esclavizarte, porque la serpiente, hermano, no comenzó a hablar, hermano, a gritos y a insultos, hermano, y a majaderías. Comenzó nomás sutilmente a hablar. ¿Con qué Dios dice? Astucia. El enemigo es astuto. Usted tiene que discernir la voz. Pero el discernimiento se despierta, se activa en la práctica de la palabra del Señor, en la Escritura, hermanos. ¿Qué dice 2 Timoteo 3, 16 al 17? Diga conmigo, toda la Escritura. Esto es vital, hermanos. Toda la Escritura. Porque hay gente, hermano, que comienza a arrancar la Biblia, hermano, arrancar hojas, lo que no les gusta, lo que no les conviene. Y lo peor, eso es lo peor que hacen con la Escritura. No, eso era cultural, porque pues en aquel entonces... No haga eso con la Escritura. No meta la cultura. Esto transforma culturas. Esto es palabra de Dios. No, es que en Corintios y no sé qué tanto, es que por eso No, hermanos, no. La Escritura es inspirada por Dios, es eterna. No surgió conforme para adaptarse a las culturas. Sí me estoy diciendo, surgió del corazón de Dios para establecer su cultura, su reino, no para adaptarse a las culturas. Esto es muy importante, hermano, porque cuando usted escucha, no, lo que pasa que esto lo significa, esto no es aplicable a hoy, porque en aquel entonces Pablo lo que estaba batallando con Pablo ni siquiera menciona la cultura, Pablo menciona orden, ángeles. No, lo que pasa que no significa eso, tranquilos, sí significa eso. Porque toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay cosas que están activas y vigentes en el nuevo pacto. La ley, hermanos, se dividía en la ley ceremonial, la ley civil y la ley moral. La ceremonial, toda la cumplió Jesús. ¿Por qué? Porque Él murió, hermano. Ya no tenemos que ofrecer sacrificio por los pecados. Pero la moral sigue vigente. ¿Sí o no? O acá estando en la gracia podemos matar, ¿no? ¿Podemos adulterar? No. Entonces tengamos mucho cuidado cuando la gente quiere torcer la Escritura para su propia destrucción. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Útil, digo amigo, útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, la América dice para reprender. Por eso la Escritura, hermano, a veces viene a nosotros de manera de enseñanza, de reprensión, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia. Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios, cuando habla del hombre de Dios, también incluye la mujer, es inclusivo. ¿Sea qué? Perfecto. Cuando habla de perfecto es completo, maduro. Mucho creyente, hermano, no madura, envejece. Deja que los años pasan por encima de él, pero nunca madura. ¿La madurez cuál es? El hombre perfecto, ¿quién es? Jesús. Usted y yo tenemos que parecernos más a Jesús. Si no, hermano, escuchen, lo voy a decir con mucho cuidado, porque a veces la gente se ofende o lo malinterpreta. Si usted y yo no nos estamos pareciendo más a Jesús conforme va pasando el tiempo, estamos envejeciendo y no madurando. Esta palabra tiene el poder para hacerlo perfecto, para hacerlo completo, para llevarlo a la madurez. Esta palabra, la Escritura inspirada por Dios. Si usted me dice que tiene 15 años en el Evangelio, no tiene una pizca de Jesús, ni en su hablar, ni su pensar, ni su comportamiento, entonces se está envejeciendo, se está haciendo viejo, un niño viejo. Porque a veces los viejitos,
con todo respeto a mis hermanos y mis hermanas de la tercera edad, ¿verdad? Los que están viendo, los de bienestar. Nos volvemos como niños, ¿sí o no? Nos volvemos como niños, porque se nos comienza a caer el pelo, hermano, porque yo y mi nieto parecemos con la misma greñita ahí, hermano. Caminamos ya como bebitos, hermano, unos hasta con andadera. Pero la madurez es verte como Jesús, es parecernos a Jesús. Y eso es solamente a través de la Escritura se forma Cristo, porque Él es el Verbo hecho carne. Y es la primera faceta. Y no vamos a avanzar, y Dios no te va a dejar avanzar hasta que seas una persona que se apegue a la Escritura, que se deje guiar por la palabra del Señor. No por emociones, no por sentimientos, no por razonamientos, no por sueños, ni visiones, ni profecías, aunque yo creo en sueños, visiones y profecías. Pero la lupa es, la escrito está. Por más bonito que se vea el sueño, por más bonito que... Una vez, tú eres mi consentido, foco rojo. Foco rojo. Foco rojo. ¿Cómo que yo soy consentido? Si la Escritura dice que el consentido avergüenza a su madre. Dios no tiene consentidos. ¿Sí me está bien explicar? Dios a través de la profecía no te va a guiar, te va a consolar, te va a edificar y te va a exhortar. No te va a decir, mire que usted se casaba con ella y ella con él y usted iba a... Y hermano, muchas veces tratan a los profetas como si fueran brujos, ¿no? Profeta, ¿qué voy a tener? Sabe, solo Dios sabe. A menos que Dios le revele que hay en el vientre. Pero que usted vaya y consulte un nombre de Dios, ¿qué voy a tener? Sin que fuera brujo. El ministro, digo amigo, el ministro. Ahora, es fundamental porque lo primero es lo primero. Lo primer cimiento para la guianza del Espíritu es su Escritura, es su palabra, para que ahora sí podamos dejarnos guiar por el ministro y por la voz. ¿Por qué? Porque, hermano, aquí entre nos, hay ministros, hermano, que son usurpadores. Hay algunos que se dicen ser y no lo son. Sencillamente, hermano, se dicen ser y no lo son. Y lo peor que usted y yo podemos hacer es dejar que un ciego guíe a otro ciego, hermanos. No todo el que se dice ser apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro es. No todo el que se dice ser hermano es. No todo espíritu proviene de Dios. Probad los espíritus, dice la Escritura. Hebreos 13:7, perdón. Déjele, doy la base bíblica. Porque solamente así va a poder pasarle la lupa y probar el que se dice ser y encontrar lo que no es. Solamente así va a poder discernir qué unción está ministrando a través de la Escritura y el testimonio del Espíritu. Va a saber qué unción, si es una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral o magistral. O si es, hermano, un usurpador. Estamos en Hebreos 13:7. Escuchen cómo dice la versión de las Américas. Acordaos de vuestras guías que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. La Reina Valera 60 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Considerar el resultado de su conducta. Es lo primero. Considera el resultado de su conducta para ver si es pastor genuino y si requiere o si valga la pena o si realmente lo tienes que imitar. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros los pastores? Lo primero que tenemos que dar nosotros los pastores es algo que lamentablemente muchos ignoramos. Y se llama ejemplo. Ejemplo. No. No nomás como la parte fácil es predicar.
Porque la unción, el Señor mira hambre, hermano, y da palabra, hermano, y da alimento. El ejemplo, la conducta, el comportamiento. Considera el resultado. ¿Qué fue el resultado del comportamiento de este hombre que era mi pastor? Un buen resultado, entonces voy a imitar ¿qué? Su fe. ¿Por qué? Porque la fe no nomás es algo que sacas en las abritas o algo que se dice continuamente en las iglesias. La fe es una manera de vivir. Mi justo por su fe vivirá. Su fe. Pero hoy en día, hermano, por no basarse en la Escritura, se congregan donde en vez de ser un hombre de Dios, es un usurpador. Y esos hacen más daño que cualquier otra cosa. Esos hacen más daño que el diablo, para que me entiendan. ¿Por qué? Porque te están formando conciencia, te están modelando conducta. Si el pastor es peleonero, hermano, y usted va con el pastor y le suena el claxon y se baja del carro y hermano, enfrente de usted está viendo que el pastor está bailando el oso, hermano, usted linda ovejita va a decir, la próxima vez que a usted le suene el claxon, ¿qué va a hacer? Se va a bajar del carro y va a bailar el oso. Si usted ve que el pastor dice 2 es 1 y 1 no hay ninguna. Pero él toma vino. Usted va a sacar la caguama y va a decir 2 es 1 y esta 1 no es ninguna. Y al rato va a terminar borracho. Y lamentablemente, hermano, mencionaba con el pastor Polo, los que más dañan las viñas son los pastores. Somos los pastores. Porque la gente, hermano, aunque le digamos, ponga la mirada en Jesús. Sí, ponga la mirada en Jesús, pero nosotros tenemos que tener ese carácter de Cristo para que nosotros podamos decirle, sí se puede. Pero si yo salgo porque nadie vive la palabra, no pasa nada aquí. Lo importante es que nos congreguemos, lo importante es que estemos haciendo actividades, de actividad en actividad en actividad. Eso es más fácil que vivir consagrado para Dios. Mantenernos en actividades, hermanos, es más fácil, ¿sí o no? Hermano, vamos a una campaña, y vamos todos. Hermano, vamos a una vigilia, y vamos todos. Hermano, vamos para acá, ahí vamos todos. Hermano, vamos a hacer, ahí vamos todos. Eso es más fácil que ama a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Vive consagrado para Dios, mantente en santidad. Porque, hermano, eso hacen los religiosos, hermano. El católico apostólico romano, hermano, nomás va de rodillas, pegándose como un nopal, hermano, diciendo, ya llegué. El testigo contra Jehová, hermano, con que esté los domingos puchando sus revistas, hermano, ya cumplió. Ya se quita el traje, hermano, saca sus churritos, hermano, saca el coñac, hermano, y a vivir como el mundo, que ya cumplí. Y así hay muchos congregantes de evento en evento, actividad en actividad, ocupados, hermano, pero no viviendo. Me gusta ese silencio apocalíptico. Considerar el resultado de su conducta, ejemplo, si es digno de seguir o imitar. Tenemos una gran responsabilidad delante de Dios, no solo pastores, delante de usted. De no más pegar gritos en el púlpito, o no más decirles cómo vivir, sino que vivir la palabra del Señor. Por eso, ¿cuántos oran por sus pastores? Porque si el pastor se corrompe, hermanos, el Señor está esperando que te comportes de manera bíblica. ¿Qué hago aquí? ¿Qué me dice la Escritura? Y te va a dar un tiempecito, hermano, te va a hablar, te va a explicar, te va a decir las cosas, pero a mucha gente le da una ventana de oportunidad. Una ventana de oportunidad. Yo lo he visto, hermano, en varias ocasiones. Les da una ventana de oportunidad a que tú confrontes y digas, eso no es bíblico, eso no está en la Escritura. Y si no lo haces así,
te vuelves cómplice. Porque el que agarra la pata, como el que mata a la vaca, los dos son culpables. Y ya Dios te ve como un cómplice de maldad, de corrupción. Te ve como un cómplice, porque tus frutos, eso es lo que están revelando. Tú ya te fuiste y te hiciste cómplice de algo corrupto, de algo falso. A Pedro le dijo Jesús, después de preguntarle, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. La palabra griega que traduce pastorear es poimanio y significa, escuchen lo que es pastorear, porque mencionaba, hermano, no sé en qué lugar, hermano, mencionaba, si Dios me llama a pastorear, yo tengo que saber lo que es pastorear. ¿Sí o no? Si te mandan si tú eres torero y te mandan a torear, te tienen que dar una capa, ¿sí o no? Tú tienes que saber tu función, hermanos. Tú tienes que saber qué es tu función para poder desarrollarla. Puede que te falte más conocimiento, puede que te falte más preparación, pero no te debe de faltar un concepto claro de la función. No te debe de faltar. Puedes entrar al matrimonio. Por eso, hermano, cuando la mujer que no le gusta sujetarse, hermano, a su marido o a nadie, no se case. No se case, no lo haga. No lo haga, quédese así. Hasta que aprenda a sujetarse, entonces puede entrar al matrimonio. Porque si entra así va a ser un desastre. Va a ser un desastre. Varón de Dios que no le gusta trabajar, los que ven en las redes sociales, no le gusta trabajar, no le gusta proveer no se case ahí, tranquilo, quédese ahí. Quédese ahí. Porque el hombre que no provee a su familia ha negado la fe. Quédese ahí, no se case ni le mueva, no haga un desastre. Usted no sabe lo que es una función primeramente de lo que es un hombre, mucho menos un marido. Usted es un niño. Y no es bueno que el hombre esté solo, no que el feto, no que el puberto, no que el adolescente. El hombre esté solo. Y así, hermano, hay gente que se mete al ministerio sin tener ni la menor idea de lo que es pastorear. ¿Y qué es lo que hacen? Lo manejan a su antojo. ¿Y qué es lo que hacen? Un desastre. Un desastre. Ahora vamos a ver la definición, hermano, porque significa alimentar, pastar, cuidar un rebaño, dirigir, supervisar, alimentar con indulgencia, mimar, gobernar. Eso es lo que pastorear significa. Ahora vamos a desglosarlo, hermanos. Mimar, ¿qué quiere decir mimar? Tratar a alguien con mucho cariño. Hermano, usted no debe de tener miedo al pastor. O el pastor sea un ogro. Soy santo, nadie se me acerque porque estoy santificado. No, hermanos. Soy el ungido del Señor, nadie se me acerque porque me pueden corromper. Hermanos, mimar es apapachar el alma, es abrazar, hermano, es sentir un calor paterno. Los niños, hermano, una señal, hermano, es que los niños se acercan al pastor, hermano, pero sin miedo. Sin miedo. Porque ellos están inocentes, hermano. Pero si le tienen miedo, hermano, hay congregaciones que le tienen miedo a su pastor. Hay que respetarlos, hay que honrarlos, pero nunca tenerles miedo. Pero una de las maneras que se rompe esa estructura, tratar a alguien con mucho cariño, delicadez, generalmente cuando se dan muestras de amor, afecto, como abrazos, besos o caricias. El apapacho, la cercanía. Usted se puede acercar al pastor. El pastor debe de leer a presencia de Dios primeramente y a linda ovejita. Diezmadora, no diezmadora, hermano, eso no. Mimar, digo amigo, mimar. Pero también es supervisar, vigilar o dirigir, porque no todos
no todo el tiempo lo van a estar mimando. También lo van a supervisar, vigilar o dirigir la realización de una actividad determinada, una persona que tiene la autoridad y capacidad para ello. Hermano, tengo que supervisarlo, ver cómo hace las cosas, asegurar que las esté haciendo bien. Si me están a explicar, eso es pastorear. No nomás es mimar, porque hay pastores buenos y hay buenos pastores. Es muy diferente, hermano, porque unos se quedaron estancados en la parte de mimar y hacen que todos hagan lo que quieran, pero los están mimando. No, también es supervisar. Alimentar con indulgencia, es decir, actitud o tendencia de la persona que tiene especial facilidad para perdonar las ofensas o castigarlas con benevolencia, para juzgar sin severidad los errores de los demás. Hermano, híjoles, nos toca tratar con sus pecados. ¿Sí me están explicando? Eso los escribí para que no pequen, dijo el apóstol Pablo. Pero si pecan, la iglesia perfecta, hermano, sin pecado, será cuando los cuerpos sean transformados, hermanos. Pero nos toca, hermano, tratar con gente que nos confiesa su pecado, y lo tenemos que hacer, hermano, con una actitud o tendencia y una facilidad para perdonar las ofensas. A mí me han gritado, hermano, aquí no va a pensar que aquí, a mí me han gritado, hermano, en mi rostro, han ido a mi casa a gritonearme, hermano, pero como no se imagina, linda ovejita. Y como pastor, hermano, paso por alto la ofensa y no cambio con ella. La sigo amando. Y le reitero, porque ya después de que hicieron su circo marometas y con enanitos y todo, piden perdón. Ya que le redarguí la palabra y la presencia, se acercan. Perdóneme, pastor. Claro que te perdono. Porque un padre, hermano, perdona aunque no pidan perdón, ¿sí o no? Pero si fuera, hermano, rencoroso y segundo culto, ahora sí, mi hija, viene lo mío. O castigar con benevolencia. El castigo es necesario, pero tiene que ser con benevolencia. No castigar con el deseo de que mueran, sino castigar, corregir, disciplinar con el deseo que se restauren. ¿Sí me están a explicar? Esto es muy importante, hermano, porque yo entiendo claramente cuál es mi función. El problema es que la oveja muchas veces no sabe cuál es la función del pastor y piensa que está equivocado en lo que está haciendo. Por eso es importante entender cuáles son las funciones. Gobernar, digo conmigo, gobernar. Guiar el comportamiento de una persona o influir mucho sobre ella. Autoridad para edificar y no destruir. Una vez más, guiar el comportamiento de una persona o influir mucho sobre ella. Tenemos que guiarlos en su comportamiento, en su conducta. No nomás es predicar. Si detecto que en usted, hermana, mi hermano, resulta y resalta que tiene unos rasgos de Paquita del barrio, tengo la responsabilidad de decirle, mi hija, modifica eso, quita eso porque eso no te está ayudando. Si te sientes la mamá del Tarzán, pero ni a chita llegas, varón de Dios, porque sabes 2 versículos y de memoria, es mi responsabilidad decirle, modifica esa altivez, porque antes de la caída viene la altivez. Si estás faltando mucho los cultos, tengo la responsabilidad de decir, mi hijo, estás faltando mucho, ¿qué está pasando? Si tienes un privilegio, hermano, y faltas sin avisar, o faltas mucho, tengo la responsabilidad de decirle, ¿sabes qué? Estás dando mal testimonio. Y si tú reconoces la autoridad del pastor, eso va a tener influencia en ti, porque te está influenciando para edificarte, no para destruirte. Y apacentar, dar pasto al ganado o llevarlo a pastar, alimentar, pastar, cuidar mientras pasta, alimentar, estar alimentando. Hermano, yo tengo que tener cuidado, hermano, con lo que digo, cómo enseño, cómo lo expreso. Tengo que asegurar, hermano, que la palabra venga y usted pueda digerirla y tener cuidado, porque tengo ojos y veo. Y a veces veo, hermano, cuando alguien se está durmiendo, parece que está en el dentista. Miro cuando alguien ya se me puso bravo, hermano. O cuando alguien casi me está diciendo,
Y no es que eso me influencie, sino que yo tengo que trasladar la palabra de una manera que usted la entienda. Y la pueda recibir como una brisa. Y no como martillazos, aunque a veces tenemos que martillar. No puedo moler la semilla hasta que no se, de manera que no se pueda comer, si me estoy dando a explicar. Tenemos que alimentar, pastar y tener el cuidado mientras pasta. Tengo que cuidar la atmósfera, hermano, tengo que cuidar la atmósfera durante la predicación. Por eso los que me ayudan son los de la puerta. Yo no, bajo ninguna circunstancia, yo tengo que llamarle la atención a usted si tengo ujieres que lo tienen que hacer. Pero si no lo hacen ellos, lo tengo que hacer yo. Pero no debería ser yo. Y tengo que mantener la atmósfera para que usted pueda atender y no sea perturbado por ninguna cosa. 1 Samuel 3:1-10, ya casi termino, hermanos. El descanso de su alma, el reposo que está en Cristo. Ya dijo que le siga más. Bueno, el que tiene hambre será saciado. 1 Samuel 3:1-10, escuchen. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando él acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba dormido en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, heme aquí. Corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y se volvió y se acostó. Versículo 6, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y llevándose Samuel vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová que había sido revelada. Ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó, vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová, se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Quiero que entiendan algo. ¿Por qué se confundió de voces? Porque no conocía a Dios y la palabra no había sido revelada. Hay una bendición en la Escritura, hermano, que usted y yo tenemos que aprovechar. Si la implementamos y nos dejamos guiar por ella, seremos prosperados y nos irá bien en todo. Hay una bendición, no en tener pastor, sino en dejarse pastorear. Es muy diferente. Usted puede tener un pastor y no dejarse pastorear. Primero, que el pastor sea genuino. Y con eso no estoy diciendo que yo soy mejor que otros, sino que sea genuino, con todos mis defectos, mis rajaduras y etcétera. Que sea genuino, que sea un auténtico hombre de Dios, ministro del Espíritu Santo, que no solamente lo mime, pero que tampoco no solamente lo esté supervisando, sino que haga la función pastoral lo mejor que pueda y siempre anhelando mejorar, hacerlo. Y que cuando nosotros nos dejamos pastorear, y fue ahí la parte que le ayudó. Samuel se dejó pastorear. Es Dios hablándote, hijo. Próxima vez que te habla, heme aquí, Señor. Y la voz, Diego amigo, la voz. Isaías 30:21.
Isaías 30:21 dice, ¿estamos ahí? Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. La voz del Señor va a comenzar a guiarte. Porque hay cosas en la vida, escuchen, hay cosas en la vida que no están en la Escritura, que necesitamos guianza. ¿Sí o no, mis hermanos? Y ahí es donde entra su voz. Pero su voz, hermano, la vas a discernir. ¿Por qué? Porque ya eres una persona que se deja guiar por la Escritura. Una persona que se deja pastorear, que se deja corregir, que se deja supervisar, que se deja todo lo que mencionamos, hasta mimar. Me acuerdo cuando estábamos en Ensenada, hermano, había un hermano que no estaba acostumbrado a que lo abrazaran. Y nosotros nos gusta, tenemos ese buen hábito de abrazar, de apapachar. Y cuando lo abrazaba, hermano, se ponía como soldado. Porque su papá le había enseñado que a los hombres no se les muestra ningún afecto, a puro sombrerazo, a coscorrón, a latigazos y a golpes solamente. Que estaba creando un esclavo, no un hijo. Hasta que se rompió eso. Pastoreando, alimentándolo, etc. Y ya él también andaba abrazando a medio mundo, hermanos. Son cosas, hermano, que venimos a Cristo y los pastores que Dios pone en nuestra vida nos van ayudando a pastorearnos. Si nos dejamos, trae bendición. Si nos dejamos corregir, si nos dejamos guiar. El problema, hermano, como he mencionado, muchas veces escuchamos tantas voces y nos dejamos guiar por tantas voces que ignoramos las Escrituras, ignoramos al hombre de Dios que Dios puso en nuestras vidas. Las ropas las pone el Señor. El que viste al Hijo es el Padre. Y Él lo viste al cuerpo de Cristo, a la iglesia la viste con apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El que está más cercano al cuerpo de Cristo es la túnica, el ministerio pastoral, junto con los paños menores, magistral. Por eso el pastor hace dos funciones, pastorea y enseña. Pero mucha gente rehúsa, como no están latigando, como no están siendo capataces, como no están gritando, insultando, como dicen aquellas mujeres, pégame, pero no me dejes. Y si no me pega, es porque no me ama. ¿O no conoce mujeres, hermano, que salen de una relación violenta a entrar a otra y a entrar a otra? A una me contaron, hermano, que hasta le sacó el ojo a puros golpes. ¿Y qué cree que hizo? Llegó la policía, se lo llevó. ¿Y qué cree que hizo ella? No voy a presentar cargos. ¿Y qué cree que está ahorita con quién? Sin ojo, hermanos. Sin ojo. Y así hay lindas ovejitas, hermano. El pastor ya los estafó, ya los transió, ya los humilló públicamente, casi los agarró a patadas. Pero ahí está, el pastor, pégueme, pero no me corra, déjeme aquí, me gusta. Es masoquista, hermanos, ¿verdad que sí? No, hermanos, no, hermano, no. Usted le pertenece a Cristo, nosotros simplemente somos ministros para ayudarlo, hermano, para todo esto lo está haciendo el Señor, para beneficio de usted. Josué 24:24. Con esto termino. Pasa aquella para acá. Me crean, ¿verdad? No pasa para acá, hija. No que pases a retirarte. Sí, gusta darle la vuelta. Josué 24:24. Apunte. Dice Josué 24:24, y el pueblo respondió a Josué, al Señor nuestro Dios serviremos, y su voz obedeceremos. ¿Cuánto podemos decir eso? Escuchen, para discernir bien la voz de Dios,
y la instrucción del sacerdote, tienes que primero obedecer lo escrito está. Si tú eres una persona que obedece lo escrito está, vas a tener discernimiento para que cuando el pastor te esté supervisando, te esté corrigiendo, te esté gobernando. Hay dos ministerios de gobierno, el apóstol y el pastor, la cual a la oveja le llaman obedecer. Y vas a discernir cuando es un estatuto, una ordenanza que no violenta tu voluntad y no te está manipulando. ¿Sí me están explicando? Vas a discernirlo. Vas a honrar al hombre de Dios. Vas a saber cuidar la lámpara sin idolatrar la lámpara. Vas a saber que la función del pastor es llevarte a formar Cristo en ti, igual que la palabra. El Espíritu Santo es el que inspiró la Escritura. El Espíritu Santo es el que levanta a los ministros. Es el Espíritu Santo. No el instituto bíblico, no la universidad cristiana intergaláctica. Es el Espíritu Santo. Nunca pierda eso de vista. Es bueno adquirir conocimiento, es bueno prepararte, hermano, en cuanto sabes tu llamado y quieres prepararte mejor porque sabes tu función y ves carencias, te preparas. Pero es el Espíritu Santo el que dice, apártenme a Pablo y a Bernabé. Es el Espíritu Santo, es su voz la que hace de sus ministros llamas de fuego. Comienza en la congregación. Para ser siervo de Dios, primero tiene que ser siervo de alguien. Eso lo enseña la Escritura. Si estudias la Escritura bien, vas a saber que eso es bíblico. No es un hombre que te quiere manipular y que te va a tomar el lugar de Dios en tu vida. No, Dios mismo te está preparando. Quiero ser mi siervo, quiero que sigas las pisadas de un siervo de Dios, quiero que imites la fe de este siervo de Dios. Por eso a Eliseo lo pusieron con Elías. A Timoteo, aunque él ya se congregaba en un lugar, ya tenía un pastor, pero lo que Timoteo tenía solamente iba a llegarle a través de seguir a Pablo. A Pablo. Nosotros debemos de discernir, es vital y fundamental. Si no, hermanos, somos fiel en lo escrito está, entonces no vamos a obedecer al que vemos. Si desobedecemos al que vemos, no vamos a obedecer al que no vemos. Entonces las voces que escuchamos van a venir, hermano, manipuladas. Y no vas a poder discernir la voz del Espíritu. No vas a discernir el sueño, la profecía, el impulso, las voces que te están hablando. Porque el mundo espiritual es un mundo de palabras. Es un mundo de continua comunicación. En lo natural, hermano, también, hermano, por los aires se están moviendo palabras, hermano. Las ondas radiales, hermano, están por los aires. Las escuchamos, pero no las vemos. Y así en el mundo espiritual, hermano, hay impulsos, hay ideas, hay conceptos, hay argumentos. Y cuando no tienes un cimiento sólido de la Escritura, entonces cualquier hombre que se dice ser y no es, te puede manipular. El cuidado que Jesús alertó fue de tengan cuidado que nadie los engañe. ¿Por qué? Porque vendrán falsos profetas. Las redes sociales, el YouTube y todo eso está lleno de falsos maestros y falsos profetas. Y usted tiene que tener un buen cimiento escritural. A un hermano, su propio pastor, como dice, los de Berea eran más nobles porque escudriñaban diario para ver lo que si decía Pablo era verdad. Usted tiene la responsabilidad de escudriñar, y si no está en lo escrito, usted puede decir con toda confianza, es mejor obedecer a Dios antes que los hombres. Pero nunca
obedezca a los hombres antes que a Dios. Nunca haga eso. Y hermanos en Cristo Jesús, y eso va a asegurar una vida guiada por el Espíritu Santo. Y eso va a certificar que usted es un hijo de Dios, utilizando los derechos como hijo de Dios. El beneficio más grande en estos tiempos finales es la guianza del Espíritu. Y el Espíritu, hermanos, una vez que ya ves lo escrito, una vez que sabes obedecer al pastor, hermano, y dejarte pastorear, entonces Dios comienza a confiarte su voz. Y ahí es cuando comienza a decir: Felipe, vete al desierto, porque hay un hombre que vino a adorar y es de Etiopía. No razonó, digo, ¿cómo va a dejar aquí Samaria? Estamos en el momento. Él conocía ya que el Espíritu Santo habla y conocía su voz. Jesús, se abrieron los cielos, te acabo de dar testimonio, este es mi hijo amado que yo me complazco. ¿Y el Espíritu dónde lo llevó? Al desierto. Y aquel hombre, hermano, Ananías, hermano, llevado por el Espíritu al templo, cuando estaban circuncidando a Jesús, y dijo: alabo a Dios porque Él me había prometido que no moriría hasta ver la salvación de Israel. Y comienza a ser una persona, no que está jugando a la piñata, a ver si le das, una persona guiada por el Espíritu Santo. Pongámonos de pie. La guianza del Espíritu Santo debe de mantenerte encendido para Dios. Por eso es columna de fuego. Debe de mantenerte cubierto de razonamientos del sol, de pensar como el mundo piensa. Aunque parezca locura para el mundo, aunque parezca locura para el mundo, debe llevarte a la tierra prometida, el cumplimiento. Como dijo Josué, toda buena palabra que Dios ha dicho se ha cumplido. Cuando no nos dejamos guiar, corremos el riesgo de quedar postrados en el desierto. Corremos el riesgo de darle vueltas y vueltas al desierto. Entrar a la tierra prometida, mucho creyente se asusta. Escuchen por favor, mucho creyente está contento que salió de Egipto porque ya no está atado, pero no está acostumbrado a ser guiado por la Escritura, no está acostumbrado a ser pastoreado. Yo pensé que el pastor no hacía que predicaba y no se metía nada en mi vida, ni yo en la de él, y punto. Y si andamos en actividad, pues andamos ocupados. No, hermano, eso no es ser pastoreado, es ser entretenido. Hay cosas que debemos estar ocupados, comenzando con nuestra propia salvación, comenzando con buenas obras. Sí, mi hermano, porque podemos andar haciendo campaña en campaña, pero si no vas a visitar al enfermo, al que está en el hospital, al que está en la cárcel, y eso les complicó. La guianza se les complicó porque no estaban acostumbrados. Entran a la tierra prometida, escuchen. Ahora ya no cae maná del cielo. Ahora no hay el pastor hablándole la roca, golpeándola para que se salga agua. Ahora ellos tienen que vencer gigantes. Ahora es
generación, esas voces que vienen, ahora te toca vencerlas. Por eso están surgiendo, porque estás por entrar a lo prometido. Pero el que no está acostumbrado, la crianza dice, nos trajiste a morir, hay gigantes, somos como langostas. Y comenzaban ellos, ahora tenían que sembrar para cosechar. Hay una generación de hermanos que le llaman Nini, ni estudian ni trabajan, y están esperando, hermano, el bienestar, sus becas, están ansiosos. En el reino de Dios no. En el reino de Dios tienes que sembrar para cosechar, tienes que labrar la tierra, tienes que producir el fruto, tienes que ahora construir tu casa. Por eso esa generación que no quiso dejarse guiar por la escritura, por la nube, por el fuego, por el hombre de Dios, quedó postrado. Y solamente quedas con un espíritu diferente, una generación distinta, pudo entrar a lo prometido de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, porque eres tan bueno con cada uno de nosotros. Uno de los actos más grandes de misericordia es que nos dejaste tu palabra, la leche no adulterada, en la cual hacemos bien en desearla como niño recién nacido. Padre, tu palabra, Señor, es cimiento, es lámpara para nuestros pies, es tesoro para el corazón, es espejo para ver nuestra condición y es espada pegada a nuestra mano para combatir contra las voces contrarias, para derribar y avanzar, Señor, con lo escrito está, para derribar los argumentos y las torceduras del enemigo. Yo te ruego, Señor, que nos guíes, porque somos tus hijos, que la alianza del Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros y ya nos dejemos guiar, Señor. Nos dejemos guiar por tu Espíritu Santo, comenzando con la Escritura, porque es inspirada por Él, siguiendo con tus ministros, los que tú has levantado, Espíritu Santo, tus apóstoles, tus profetas, tus evangelistas, pastores y maestros, y así con claridad podremos discernir tu voz que nos guía, que nos lleva, aunque en desiertos, sabemos que saldremos en tu poder, Espíritu Santo, que nos lleva a poner la mano a hombres como Saulo de Tarso, para que recobre la vista, como Felipe, Señor, que fue donde estaba aquel hombre que no entendía lo que estaba leyendo. Y seremos una iglesia guiada por ti, llevando tu palabra, llevando tu poder, llevando tu amor, donde tú nos quieras llevar, en el nombre de Jesús. Vamos a entonar el canto.